la crucifixión. Muchas veces viendo toda esta historia, podemos llegar a pensar que este fue un acto compasivo, fue un acto en el cual nosotros viéndolo deberíamos de compadecer la fortaleza de este hombre, de Dios mismo, demostrando sacrificio. Pero créanme cuando les digo, nada más alejado de la realidad. Vamos a leer uno de los versículos más famosos que existen en la escritura y creo que el favorito de muchos. En Juan 3:16 y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo muy interesante y es que en todas las categorías judías la vida residía en la sangre, y ver a Jesús en el momento de la crucifixión no solamente nos dice que era requerida su sangre, sino que en realidad lo que se requería era su vida, la vida de él como pago hacia la justicia e ira de Dios. Muchas veces pensamos en Dios como ese ser amoroso que todo perdona, lleno de misericordia y gracia, y muchas veces también eso nos impide conocer lo que realmente es Dios y olvidamos que es un Dios santo y que de su santidad, que es algo solamente divino, se extienden todos los demás preceptos de su carácter: el amor, la justicia, la misericordia, la gracia. Y en este momento la justicia de Dios debía de ser pagada, porque justamente había maldad en nosotros y la hay. En ese momento, entonces, ¿cómo alguien, siendo malo, podría acceder ante la presencia de un Dios santo? Nos era imposible. En la antigua escritura podemos leer que se seleccionaba un macho cabrío y que el sacerdote, después de sus rituales de limpieza, era el único que podía acceder al lugar santísimo y derramar la sangre justamente dentro del tabernáculo. Ahora bien, ustedes podrían pensar que la sangre podría satisfacer, pero lo único que hacía era dejar precedente a lo que verdaderamente podría satisfacer la ira de Dios, la que era para ti y para mí. Porque realmente hay que recordar algo: por muchas obras buenas que hagamos, nuestras obras, nuestro corazón está dañado, es malo, siempre tiene un trasfondo personal, egoísta, diferente a lo que debería de ser, que es justamente solo agradando a Dios. Incluso cuando lo hacemos es porque solo queremos su atención y no le conocemos, nos fastidiamos de que no nos escuche y nos olvidamos de esa situación. Es por eso que es muy importante entender el por qué, mereciendo la justicia de Dios, aún estando vivos, obtenemos su misericordia y, más allá, su gracia. La gracia es ese regalo inmerecido que nos dio Jesús en la cruz, pagando como nuestro familiar redentor. Y la misericordia es la detención de ese castigo merecido. Ustedes también recordarán cuando alguien era esclavo deudor en la antigua escritura, permanecía pagando su deuda 6-7 años o hasta que ésta fuera pagada. Tal vez podría ser antes, y los lineamientos de Dios dieron un tope máximo. Al cumplir este plazo, si la persona se casaba dentro del tiempo que cumplía su deuda, solamente él era liberado. Y esto era una medida de protección, porque si había tenido mujer e hijos, irremediablemente esa persona se iba a endeudar, los iba a vender o iba a pasar muchas cosas, solo hasta que justamente el marido
podría pagar también la deuda de la esposa o los hijos, estos eran liberados, y eso se llama redención. La redención, que es justamente el pago de lo que nosotros debemos. Es como, por ejemplo, el día de hoy estuvieras tal vez en la cárcel de forma justa o injusta, sin embargo, tienes una fianza. Tú solo no la puedes pagar, necesita venir alguien que no esté encerrado con dinero en mano y pagar tu deuda para ser liberado, independientemente del proceso legal que pudiera o no seguir. Lo mismo hace Jesús. La ira de Dios hacia nuestras transgresiones son tan profundas que a veces creemos que cuando hacemos algo malo a los demás, lo hacemos a los demás. Y créanme cuando les digo, cuando haces algo a los demás, se lo estás haciendo a Dios, porque realmente estás rompiendo sus leyes, sus reglas, su forma de reinar. Todas las situaciones que Él ha dejado muy claras. Es por eso que el castigo es eterno. Aunque somos seres mortales, cometimos agravios contra un ser eterno. Incluso, como dato curioso, vemos que David es alguien conforme al corazón de Dios, no exactamente porque era un hombre bueno, sino porque él irremediablemente aceptaba el castigo, la justicia de Dios, y en ese momento él pedía justamente que Dios decidiera sobre su vida. Él entendía que la transgresión había sido contra el mismo Dios, y es por eso que en la escritura vemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora bien, en esta situación podemos entender que lo que hizo Jesús en la cruz fue un acto cósmico, de redención cósmica. Muchas veces podríamos incluso llegar a pensar que había una forma de salvación diferente en la antigua escritura, ya que no conocían a Jesús. Sin embargo, era la misma, ya que lo que se estaba esperando era el sacrificio perfecto que pagara totalmente nuestra deuda. Es decir, tanto antes de Cristo y después de Cristo, la única forma de acceder ante el Dios Santo es mediante el sacrificio de Jesús. Ellos, de la misma forma que nosotros, también eran libres mediante la fe, mediante buscar la verdad y aceptar el amor de Dios. En ese momento, cuando Jesús llega y cumple todas las demandas de la ira y justicia de Dios, se consuma justamente esa parte. Y bueno, ¿cómo podríamos saber que las demandas fueron satisfechas por medio del sacrificio de Jesús? Por algo muy interesante, por lo que pasó justamente el domingo en su resurrección. Si no hubieran sido satisfechas las demandas de justicia de Dios, no hubiera habido resurrección. Y en este momento debemos de entender que entonces Jesús es nuestro familiar redentor, pagando nuestra deuda. Es por eso que también Pablo menciona en muchas partes de la escritura que no somos de nosotros, que fuimos comprados por precio de sangre, porque somos deudores ahora de Cristo. Y cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que hizo Jesús en la cruz, podemos acceder a la verdad, porque muchas veces queremos acceder por nuestros propios medios, siendo totalmente buenos, exhibiendo y diciéndole a los demás que creemos en Cristo, portándonos bien, siguiendo las leyes y reglamentos, tratando de hacer lo correcto. Pero créanme, si nosotros nos presentáramos ante ese Dios completamente santo, perfecto y justo, siempre nos faltaría algo. Y ese algo es lo único que nos hace justamente estar ante Dios, y es
Jesús. Es ese sacrificio, es ese evento cósmico, es esa paga que hizo por nosotros y que solo nosotros debemos de aceptar. Debemos de estar abiertos a escucharlo, no solamente a decir que creemos en él, porque esa es una fe muerta. Necesitamos una fe viva, una verdadera, una que realmente entienda todo lo que hay inmerso en esa situación. Así que, como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho, vayan a Él como estén, es el único que cambia corazones. Necesitamos a ese Paracleto para que conozcamos al otro Paracleto que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Recordemos que ese Paracleto es nuestro abogado, y el primer abogado que tuvimos es Jesús, y viene después el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y créanme también cuando les digo, cuando el Espíritu Santo mora en ti, no es algo simbólico, no es algo que des por hecho, es algo real, es algo que debes de vivir, y es algo que debe marcar un antes y un después. Si tú aún no lo has vivido, es que definitivamente tienes que aceptar el amor completo de Dios, entender y aceptar el sacrificio que hizo Jesús, entender las verdaderas raíces y tu necesidad de Jesús, porque si no hay necesidad, no hay forma en que Jesús entre en tu vida. Primero descubre esa necesidad, esa raíz, ese pecado, esa maldad. Cánsate de él. Entiende que tú no lo puedes hacer, pero Dios sí lo puede hacer en ti. Créelo y empieza ese proceso de la mano de Dios. Bendiciones a todos.